Pero bienvenidos a los 70, a esta celebración y a este espacio sagrado donde Dios nos ha permitido estar aquí hoy. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios. Y hoy queremos continuar presentando a la iglesia como una virgen, vea conmigo, pura. Y hemos estado hablando acerca del sincretismo de la iglesia y de ideas falsas sobre la soberanía de Dios, lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el sincretismo de ideas falsas sobre la soberanía del Rey Eterno. Y vamos a darle por ahí para abajo y nos vamos a dar cuenta un sinnúmero de cosas que nos han enseñado que realmente no son bíblicas. Diga conmigo, tiene que estar en la Biblia. Diga conmigo, tiene que estar en la Biblia. Es muy importante. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 29. Versículo 29, Deuteronomio 29, dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Dice, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables. Diga conmigo, somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de las instrucciones. Eso es muy importante. Una de las razones por la cual el Espíritu Santo me ha motivado a predicar sobre todas estas cosas, una de ellas es porque yo tengo que ser responsable de enseñar aquello que se nos ha revelado. O sea, es una responsabilidad que tenemos de enseñar lo que se nos ha enseñado, revelado. Y por eso es que lo estamos haciendo. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dice, Pablo declara, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura al Mesías. El problema que estamos teniendo hoy es que la iglesia no está pura. Hoy en día las mezclas que hay dentro de las congregaciones lo que ha hecho es que no ha dejado que el reino de Dios sea establecido en toda la tierra. El Mesías no va a llegar hasta que todas las cosas sean transformadas. El primer mensaje que estuvimos hablando, vimos que el reino de los cielos está aquí. Pero nos toca a nosotros, por medio del Espíritu Santo, de establecerlo donde quiera que vayamos. Lo mismo que pasó con Adán. Dios le dijo a Adán, fructifica, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala, y dice, reina sobre la tierra. Yeshua vino para devolvernos a nosotros la capacidad, el poder, la habilidad de poder dominar nuevamente sobre la tierra de acuerdo al orden de Dios o el diseño de Dios y no a lo que el mundo nos ha presentado. Por eso es que Yeshua dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da la capacidad, el poder, la habilidad para nosotros gobernar en la tierra de acuerdo al orden de Dios. Bien importante, nosotros no venimos a gobernar ni a reinar a nuestra manera. Venimos a reinar de acuerdo a la manera de Dios. El Rey Eterno quiere una iglesia pura, consagrada y sin mezcla. Y hoy vamos a comenzar a sacar una de esas mezclas. Y sin mezclas que representen fielmente a su Rey y su reino. El sincretismo de ideas falsas sobre la soberanía del Rey Eterno es lo que vamos a estar tocando hoy. Y el Rey Eterno gobierna absolutamente sobre todo lo creado,
sin estar sujeto a ninguna voluntad o poder superior. En otras palabras, no hay nadie más grande que Dios. No hay nada por encima de Dios. El Rey Eterno tiene total autoridad, control y derecho para hacer todo lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien Él quiera. El eterno Dios no pide permiso, no depende de nadie. Él es el Rey sobre todo. Mira lo que dice Salmo 115, versículo 3. Dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ¿qué dice ahí? Ha hecho. Bien importante. Y esto es importante porque vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde los gobiernos fallan, los planes cambian y el mal parece avanzar. ¿No se ha dado cuenta de eso? La gente dice, antes las cosas cada vez están más malas. ¿Realmente están más malas? Bueno. Pero hay una verdad eterna que sostiene a los hijos del reino. Él es el Rey del universo y su gobierno es eterno, justo y perfecto. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 19. Dice: el Rey eterno estableció en los cielos su trono. Dice: y su reino domina sobre ¿qué? Sobre algunas cosas, dice ahí, ¿verdad? No, dice sobre todo. Dice sobre todo. Mira lo que dice Isaías 46, del 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Dice: y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Dice: y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Y dice ahí, ¿qué dice ahí? Y haré todo lo que quiera. Importante. El hombre quiere ser el capitán de su destino, pero el Rey eterno dice: yo decido, yo llamo, yo salvo. Romanos 9:18 dice: de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Salmo 103, versículo 19 dice: el Rey eterno estableció en los cielos su trono, y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todo. Ahora, ¿quién está en control de tu vida? ¿Tú o el Rey del universo? Es interesante porque tú haces estas preguntas y todo el mundo dice: no, Dios está en control de mi vida. Pero una cosa es decir que Dios está en control de tu vida, a que realmente creer que Él está en control de tu vida. Son dos cosas diferentes. Él gobierna cuando y como quiere, sin oposición real. Él no tiene oposición, sin errores ni injusticia. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está, ¿dónde? En los cielos. ¿Y qué dice ahí? Todo lo que quiso, ha hecho. Importante, porque todo lo que Él quiso, ¿qué hizo? Lo ha hecho. El trono del universo no está vacío, está ocupado y es eterno. El Rey eterno tiene la última palabra en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero dice Salmo 135, versículo 6. Dice: todo lo que el Rey eterno quiere, ¿qué dice ahí? Lo hace. ¿Dónde? En los cielos. ¿Y dónde? En la tierra. Nada puede impedir su plan ni frustrar su propósito. Rige sobre naciones, personas, ángeles, la naturaleza y el tiempo. Él rige sobre todo. Su soberanía no es caprichosa ni injusta, es sabia, santa y buena. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice:
Dice, a los que aman a Dios, dice ahí, todas o algunas, todas. Y todo implica hasta lo malo. Implica hasta lo que te gusta. Implica lo que no te gusta. Implica hasta las injusticias. Implica todo. Todo para los hijos de Dios, para los escogidos de Dios, opera para su bien. A los que aman a Dios, dicen, todas las cosas les ayudan a bien. El Rey Eterno no solo tiene poder de hacer todo, sino el derecho de hacerlo todo según su perfecta voluntad. Hoy en día, el sincretismo ha contaminado muchas iglesias con ideas equivocadas sobre la soberanía del Rey Eterno. Se han mezclado principios bíblicos con pensamientos humanistas, con filosofías del mundo y creencias religiosas externas al reino, lo que ha dado como resultado una imagen distorsionada del Rey Eterno. Hoy en muchas congregaciones hay un Dios moldeado a la medida del hombre y no el Rey soberano revelado en las Escrituras. Por eso es que tenemos que ver qué es lo que la gente allá afuera piensa acerca de lo que es el Rey soberano y qué la Escritura, cómo la Escritura establece la soberanía del Rey Eterno. Ahora, cómo el sincretismo ha alimentado ideas falsas sobre la soberanía del Rey Eterno. Cómo el sincretismo, las mezclas que vienen de diferentes formas, ha alimentado ideas falsas sobre la soberanía del Rey Eterno. Apunte, la primera, la ha alimentado con filosofías humanas. ¿Con qué ha sido alimentada? Filosofías humanas. Ideas como el hombre es el centro, libre y dueño de su destino. En muchas congregaciones establecen principios o filosofías humanistas que dicen el hombre es el centro, libre y dueño de su destino. ¿Cuál es el resultado? Se niega que el Rey Eterno tenga control total. Y esto está metido dentro de las iglesias. Se predica una soberanía condicional a lo que el hombre decida. Eso es una filosofía humanista, eso no es bíblico. Se mezcla con el evangelio y termina en un Dios reactivo, no soberano. Dios reacciona a lo que el ser humano o al deseo del ser humano. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice, conozco, oh Rey Eterno, que el hombre no es Señor. Oiga bien. El hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Si el hombre no es el Señor de su camino, lo que implica eso es que el soberano Dios es el que te encamina a ti. Cuando oímos frases como Dios no se mueve hasta que tú actúes, esas son filosofías humanas. Cuando oímos frases como tú tienes el poder de cambiar tu destino, eso es filosofías humanas. Dios está esperando tu decisión para poder obrar. Esos son filosofías humanas. Si eso está pasando en tu congregación, estás en una congregación corrompida. ¿Sí?
hay corrupción. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19, versículo 21? Dice, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero ¿qué dice? Pero el consejo del Rey eterno permanecerá. Nosotros podemos tener muchos pensamientos y muchos planes en nuestros corazones, pero ¿sabes qué? No va a permanecer tu consejo. El consejo que va a permanecer es el consejo del Rey eterno. Y es bien importante porque eso lo enseña la Escritura. Y pensar lo contrario, estás entonces mezclando el Evangelio con filosofías humanas. Cuando oímos oraciones que ordenan a Dios, constantemente ordenando a Dios, estás en una congregación corrompida. Declaro, decreto y ordeno que se abran los cielos. Estás en una congregación corrompida. Obligo al enemigo a retroceder ahora. Estás en una congregación corrompida. Hoy tomo el control de mi atmósfera espiritual. Todas esas filosofías humanas. Vamos a ver qué dice la Escritura. Isaías 45:9. ¿Ve que es importante establecer el fundamento bíblico? Porque si nosotros no establecemos el fundamento bíblico, el mundo va a establecer sus fundamentos en la iglesia. Y hoy en día tenemos muchas congregaciones corrompidas porque dentro de sus congregaciones lo que hay es un fundamento filosófico humano. Isaías 45:9. ¿Qué aflicción le espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente lo que estás haciendo mal. Exclama la olla, ¿qué torpe eres? Cuando oímos frases como, tú vales tanto que Dios no puede vivir sin ti. Antes de que tú nacieras ya Dios existía. Ámate primero para poder amar a otros. Esto es una congregación corrompida. Siempre que alguien dice, ámate primero para amar a otro, esta es una congregación corrompida. ¿Pero por qué? ¿La Biblia dice eso? Sí, así que lo dice. Vamos a ver qué realmente la Biblia dice. ¿Qué la Escritura nos dice? La Biblia nos dice, ámate primero para poder amar a otro. La Escritura, o Mateo 22, 37 al 39, Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después, ¿este es qué? Este es el primer mandamiento. Y después dice, y el más importante. ¿Cuál es el más importante? ¿Amarte a ti primero y para amar a los demás? No, el más importante es amar al único Dios verdadero. Después amar a tu prójimo y luego vienes tú. Hay un segundo mandamiento que es igual importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el orden. Es bien importante. Porque el orden que tenemos que establecer en el reino, en nuestras vidas, es el reino escritural, el reino que está escrito, no es el reino filosófico de los seres humanos. Aquí Yeshua lo declara como el primer y más grande mandamiento citado en Deuteronomio 6:5. ¿Qué estaba citando Yeshua? La instrucción de Dios. Él no se estaba inventando un mandamiento nuevo. Él decía, yo hago la voluntad de mi Padre. Cuando oímos frases como, Dios no puede salvarte si tú no lo permites, está en una congregación corrompida.
Él ya hizo su parte. Ahora depende 100% de ti. Estás en una congregación corrompida. Tú tienes la última palabra sobre tu destino eterno. Eso es lo que dice la Biblia. Romanos 9:16 dice: no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros no somos el centro del universo. El centro del universo es aquel mismo que lo creó. Ahora, eso es un evangelio que suena motivador, pero no salva, porque ha sacado al rey de su trono. Ahora, ¿cómo el sincretismo ha alimentado ideas falsas sobre la soberanía del Rey Eterno? Número 2, la ha alimentado con teologías liberal o emocional. Ideas como Dios es amor, no puede permitir el sufrimiento ni intervenir con la libertad humana. ¿Cuántos han oído eso? Ten mucho cuidado con la gente se inventa un sinnúmero de cosas que no saben lo que están diciendo. Niegan que el Rey Eterno usa el dolor y el juicio como parte de su plan soberano. Se limita su autoridad para no incomodar. Y la gente dice esto para no incomodar a la gente. Han reducido al rey a un abuelo celestial amable. ¿Qué dice Isaías 45:7? Dice, oiga bien, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Rey Eterno, hago todo esto. El Rey soberano no solo permite, sino que dispone todas las cosas. ¿Cómo el sincretismo ha alimentado ideas falsas sobre el soberano Dios o el Rey del universo? Han sido alimentados con creencias populares o tradiciones religiosas. Ideas como todo lo malo viene del diablo y todo lo bueno viene de Dios. Eso es una filosofía humana. Eso viene del paganismo. Eso no es escritural. Dividen el mundo en dos poderes, casi iguales, que compiten, pero Dios no tiene rivales. Esto es lo que le llaman herencia del dualismo griego, no de la Biblia. Mira lo que dice Lamentaciones 3, del 37 al 38. Dice, ¿quién es aquel que habla y qué sucede? Si el Rey Eterno no lo manda, no sale de la boca del Altísimo lo malo y lo bueno. No, de lo malo sale del diablo. No, lo bueno sale de Dios. No, pero es que ahí dice que lo bueno y lo malo sale de Dios. Porque para que algo bueno o algo malo suceda, sucede porque Dios le dio permiso. ¿Y eso qué va a hacer? Va a ayudar a que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Por eso es que dice que todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito. Son llamados. Todo ocurre bajo el orden y el permiso del Rey soberano. Proverbios 16:9.
Dice, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Pero qué dice? Mas el Rey soberano endereza sus pasos. El Rey soberano dirige incluso los planes humanos. Pero dice Proverbios 21:1. Dice, el corazón del rey es un río de agua en manos del Rey soberano. Él lo inclina donde Él quiere. Dios inclina al rey a donde Él quiere. Es importante entender que el Rey soberano dirige a los gobernantes según su voluntad. Mira lo que dice Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados nada, y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo. ¿Y en dónde? ¿Y en dónde? Y en los habitantes de la tierra. ¿Qué sigue diciendo? No hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. ¿Podremos nosotros decirle a Dios qué puede hacer y qué no puede hacer? No podemos, aunque tú creas que puede. ¿Cómo el sincretismo ha alimentado ideas falsas sobre la soberanía del Rey eterno? Han sido alimentados con supersticiones disfrazadas de fe. Y la iglesia está llena de esto. Ideas como yo decreto, yo atraigo y yo declaro. Toma un rol de control espiritual. Y el Rey eterno se vuelve un ejecutor de sus deseos. Y esto es lo que le han enseñado a mucha gente. Decreta y declara y Dios va a hacer. Cuando la misma escritura establece que si no oramos según su voluntad, Él no nos oye. Y hay gente que diciéndole a Dios, di al, y Dios lo va a hacer. Dios va a abrir los cielos. Se mezclan con el evangelio y crean un Dios que obedece al hombre. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios no está aquí para obedecernos a nosotros, ni darnos nuestros caprichos. Nosotros estamos aquí para servirle al Rey. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El sincretismo rebaja al rey y exalta al hombre. La filosofía humana exalta al hombre y rebaja al rey. Por eso, todas las ideas falsas sobre la soberanía de Dios terminan siendo idolatría disfrazada. Ahora, ¿por qué esta verdad tiende a ser rechazada? Porque hay mucha gente que rechaza lo que yo estoy diciendo aquí ahora mismo. Bueno, porque choca con el orgullo humano. Romanos 9:16 dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Óigalo bien, es Dios quien decide tener misericordia. Es Él el que decide. Si Él es el que decide, tú no decides. El ser humano no decide. El que decide es el Creador. Dice, no depende de nuestros deseos ni de nuestros esfuerzos. ¿Por qué esta verdad tiende a ser rechazada? Destruye el mito del libre albedrío. Y aquí es donde está la gente enredada. No, porque Dios nos dio libre albedrío. Nosotros somos libres para escoger. Nosotros podemos escoger cuando nosotros queremos. El día que yo decida, yo voy a seguir al Señor.
El día que yo decida, yo voy a buscar a Jesús. El día que yo decida, voy a ir a la iglesia. El día que yo decida. Ah, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? De hecho, no hay Biblia que exista la palabra libre albedrío. Probablemente las más nuevas, no las conozco todas, probablemente las más nuevas, puede haber alguna que se haya atrevido a poner libre albedrío. ¿Por qué? Bueno, porque el que la tradujo ya tiene una doctrina preconcebida de que él cree que él decide por su propia cuenta. Y él decide. Pero mira lo que dice la Escritura. Juan 6:44, o sea, Juan 6:44. Dice, y esto es Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Pues nadie puede venir a mí. ¿Qué dice? Lo estoy inventando yo, lo está diciendo la Biblia. A menos que me lo traiga el Padre. Nadie puede venir y decir, oh, yo vengo a Yeshua, a menos que Dios lo haya traído. Dice, pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió. Dice, y yo lo resucitaré en el día final. Tenemos que recordar, y más tarde vamos a entrar en eso, pero tenemos que entender que el ser humano estaba muerto en pecado y no puede buscar a Dios, sino que Él tiene que intervenir. Eso lo encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona muerta no se puede dar vida. Tiene que venir alguien a darle vida. Por eso que dice, yo vine a darte vida y vida como en abundancia. No somos libres para salvarnos. Somos liberados por gracia. Por eso que gracia es un favor inmerecido. Tú no lo merecías y Él por gracia te quiso salvar. Eso no depende de ti, depende de Él que quiere. ¿Por qué hay gente que no se salva? Porque Él no quiere. ¿Cómo es posible eso? Tranquilo, yo te entiendo, pero eso es lo que dice la Escritura. Muchos creen que el hombre es completamente libre para decidir su destino espiritual. Es muy importante porque la versión popular o la filosófica del término libre albedrío se refiere, oiga bien, se refiere a la capacidad del ser humano para tomar decisiones voluntarias, es decir, la libertad, y esto es lo que se predica en la mayoría de las congregaciones, la libertad para elegir entre el bien y el mal, obedecer o desobedecer a Dios. Eso es lo que la mayoría, si no todas, pero la mayoría de las congregaciones le dicen a la gente. No, es que, ¿por qué la gente no busca de Dios? Bueno, porque ellos han decidido no buscar de Dios. Porque ellos tienen libre albedrío. Ah, sí. Porque ellos dicen y enseñan que el ser humano es espiritualmente neutral y puede elegir a Dios por sí mismo, sin necesidad de intervención divina. En esta visión, Dios ofrece la salvación, pero el hombre es el que decide completamente, sin ayuda de Dios, si la acepta o no. Esta idea no concuerda, hágame bien, esta idea no concuerda con la enseñanza bíblica sobre la condición del ser humano caído. No concuerda con la Biblia. Primero búsqueme dónde dice libre albedrío, no existe. Creo que hay una versión que se llama, que lo usan los testigos de Jehová, y sale libre albedrío, pero el libre albedrío se le añade a Dios, que es el que tiene libre albedrío. Pero el ser humano no tiene libre albedrío. La Biblia muestra
que aunque el ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones en lo cotidiano, no tiene la libertad espiritual para elegir a Dios sin que Él lo habilite primero. ¿Por qué? Porque el hombre está esclavo del pecado. Mira, son los creyentes que dicen que confiesan a Yeshua o a Jesús como su Salvador. Vienen a los servicios, siguen las instrucciones y todavía tú los ves peleando con el pecado. Imagínate aquellos que no tienen a Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12? Dice, no hay justo, ni hay quien busque a Dios. Si no hay nadie justo y no hay nadie quien busque a Dios, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que suceder para que una persona venga a Dios? Dios tiene que buscarlo. ¿Qué dice Juan 8:34? Dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es, diga conmigo, es del pecado. Nadie puede venir a Dios por sí solo. Dios tiene que traerlo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él decide a quién escoger y a quién no. ¿Qué leímos ahorita? Juan 6:44. Ninguno es quién. ¿Quién es? ¿Quién es ninguno? Ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Darte vida. Dios tuvo que darte vida. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Solo el Rey Eterno puede dar verdadera libertad. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que diga conmigo, significa ¿qué? Dentro. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué hace? Él produce, ¿qué produce así? El querer como el hacer. Si tú quieres buscar a Dios, y te mueves a hacerlo, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida. ¿Y por qué hay gente que no quiere buscar a Dios? Porque hay gente que se rebela contra Dios. Porque hay gente que odia a Dios. Porque hay gente atea. Porque hay gente que no cree en Dios. Porque Dios no le ha dado vida. Usted no puede frustrarse con la gente. Usted tiene que dejar que Dios sea Dios. Tú tienes que dejar que Dios sea Dios. Y tienes que dejar que Dios haga como Él quiere. Y Dios no va a hacer las cosas para agradarte a ti. El ser humano tiene voluntad. Pero óigame bien. Pero no es libre espiritualmente para escoger a Dios, sino que el Espíritu Santo lo despierta, lo convenza y lo transforme. Si dentro de ti hay un deseo de buscar a Dios, si dentro de ti hay el querer como el hacer, de hacer su voluntad, ha sido porque Él ha querido. No ha sido porque tú has querido, porque si tú has querido porque Él quiso. Esa es la verdad escritural.
Esa es la verdad escritural. El libre albedrío murió en el Edén. Solo el Espíritu Santo puede resucitar una voluntad que el pecado dejó esclavizada. ¿Por qué esta verdad tiende a ser rechazada? Porque exige rendición total. Tú tienes que rendirte a Dios ya. Tú tienes que rendirte a Dios ya y dejar de pelear con lo que no puedes pelear. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué tengo lo que me... Tienes que rendirte ya y decir, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Padre, que se haga como tú quieres, no como yo quiero. Padre, si esto es lo que tú quieres, heme aquí. Eso es lo que tenemos que pensar. Ese fue el ejemplo del Mesías. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dice? Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Dios le dijo, papito, en mi soberana voluntad, en mi poderío, ya yo te destiné desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo y para esta hora. Papito, te amo, pero trépate en la cruz. Porque esto no depende de ti, Jesús. Esto no depende de ti, Yeshua. Esto depende de mí, que te he enviado para este tiempo y para esta hora. Y aunque lo estés sufriendo, y aunque no quieres pasar por esto, trépate en la cruz. ¿Sabe qué? Aunque él no quería, se iba a trepar. ¿Por qué? Porque ya el determinado consejo de Dios lo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Tienes que rendirte. ¿Por qué pasa lo que pasa? Tranquilo, porque todo obra para bien, para aquellos conforme a su propósito fueron creados. Ahora, bien importante, porque si hay vida, tú tienes que entender que todo va a obrar para bien. Esa ha sido nuestra vida. Mateo 16:24. Luego Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz, seguirme. Hay muchos que no quieren un rey, quieren un asesor. Pero el reino de los cielos no es una democracia. En la democracia el pueblo manda. En el reino de los cielos el Rey eterno manda. Y no es lo que nosotros queremos, o lo más que nos guste, o cuál es mi deseo, o esas son mis emociones. A Dios no está interesado en tus emociones, ni en tus sentimientos para hacer su voluntad. Él va a hacer su voluntad, lo sienta, no lo sienta. Si tus emociones están bien o estén mal, si tú piensas que sea mejor o diferente, no importa lo que tú piensas. Lo que importa es lo que Él ha determinado que se va a hacer. Y lo que se va a hacer, tú quieras o no quieras. Eso es la soberanía de Dios. ¿Y por qué hay gente que pelea con esto? ¿Por qué hay gente que pelea con esto? Porque muchos piensan, si el Rey eterno es soberano, yo no soy dueño de mi vida. Su voluntad es la que prevalece y no la mía.
Cuando yo le digo a la gente, no, tú guardas los 10 mandamientos, no, yo los guardo, tú guardas el Shabbat, no, el Shabbat no, eso no es para mí. Y cuando lo enseño que bíblicamente está establecido el día que es, empiezan a pelear. ¿Vas a pelear contra la voluntad de Dios? Hoy en día hay gente, creyentes peleando con la voluntad de Dios. Y a veces me ponen en duda si tienen la vida de Dios. Porque cuando yo entendí que la palabra de Dios, la palabra de un rey no cambia, yo me di cuenta y dije, espérate, yo el deseo que había en mí era de obedecer. ¿Qué es lo que hay que hacer, Dios? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, que yo voy a hacer? Yo no me puse a pelear, no, pero es que eso no es para mí, que si eso es judío. No, por eso es que están así. Porque están peleando, porque si la voluntad de Dios es la que hay que hacer, si Él es soberano, eso implica que ahora tu voluntad no se va a hacer primero, se va a hacer la de Él. La soberanía de Dios quita todo control del hombre. Y el hombre quiere estar siempre en control. Decidir cuándo y dónde y por qué. Por eso muchos prefieren una teología centrada en las decisiones humanas antes que en la autoridad divina. Ahora, es importante porque para nosotros, los elegidos de Dios, la soberanía de Dios es una doctrina que nos consuela. Cuando los elegidos de Dios oyen que le sirven a un Dios soberano, que Él decide cuándo y dónde, para nosotros es música a nuestros oídos. Porque de la única forma que tú puedes recibir a un Dios soberano, como te lo he explicado, es si la misma vida de Él está dentro de ti. Pero si estás muerto, constantemente vas a estar rechazando a un Dios soberano. Tenemos que entender que para nosotros es una doctrina de consuelo, porque entendemos que nada escapa de su control. Por eso podemos decir que el que contra nosotros conspirare, delante de nosotros va a caer. ¿Por qué? Porque sabemos al Dios que le servimos. Nosotros sabemos. Incluso en las pruebas, el Rey Eterno está obrando con propósito eterno. Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace, diga conmigo, que Dios hace. Dije, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son, digan, mira, son. Acuérdate que Él te tiene que llamar. Son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Para los elegidos, los que tienen su vida, sabemos que esto garantiza nuestra salvación. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, y estoy... Eso es lo que entender la soberanía de Dios nos da a nosotros los elegidos de Dios. Uno, nos da seguridad. Dice ahí, estoy seguro de que Dios, ¿quién comenzó la obra? ¿Tú? ¿Quién comenzó la obra en tu vida? ¿Tú? No, dice ahí, quien comenzó la obra en ustedes, Dios, el soberano Dios, fue el que comenzó la obra, porque Él te llamó, te escogió, porque Él quiso. No hubo nada que tú podías hacer. Él quiso, Él te escogió, puso su vida en ti, te llamó, y ahora hay un deseo en tu corazón de servirle.
quien comenzó la buena obra en ustedes, dice, la continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede completamente terminada. ¿Ves? Eso nos da una seguridad. A los hijos de Dios le da una seguridad, le da tranquilidad. Yo sé que Dios está trabajando conmigo. He fallado, me he caído, pero sabe que en este caminar yo fui elegido por su gracia, porque Él va a terminar lo que empezó conmigo. Él lo va a terminar, lo va a perfeccionar hasta que termine. Él lo va a terminar. Esto asegura la victoria en el reino. Yo le doy gracias, Padre, porque yo no era merecedor de tu gracia. Ni la soy, ni soy merecedor. Pero hoy puedo verte, hoy puedo conocerte, hoy puedo entenderte, porque tú quisiste. No porque yo quise. Yo no merezco la gracia de Dios. Yo no merezco ni las medias que tengo puestas. Yo no merezco nada de Dios. Yo no merezco nada. Yo soy malo. Soy injusto. Soy un pecador, pero su gracia me arropó. Su gracia me perfeccionó, me santificó, me justificó, porque Él quiso. Y por eso es que hoy hacemos todo lo que hacemos para Él, porque Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer. En Apocalipsis 11:15 dice, ahora el mundo ya es el reino. Mira qué dice ahí. ¿Cuándo fue esto? Apocalipsis. ¿Cuándo? 2000 años atrás. Mira lo que dice. En Apocalipsis ya estaban diciendo. ¿Qué ya decían en Apocalipsis? Decía, ahora. ¿Qué ahora está hablando? ¿La hora de nosotros o la hora de aquel entonces de Juan? Dice, ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por siempre y para siempre. ¿Estoy tratando de controlar lo que solo Dios puede gobernar? ¿Confío en su soberanía o me desespero cuando las cosas no salen como espero? ¿He rendido mi voluntad a la suya o sigo luchando con mi orgullo? Oiga bien, el rey soberano no necesita permiso para reinar, ya lo hace. El que conoce y ama la soberanía del Rey eterno, camina en paz, sirve con humildad, vive con esperanza, sabiendo que el trono está ocupado por el Rey justo, sabio y eterno. Según la soberanía divina, Dios elige por gracia, no por obras. Y esto ofende al corazón humano que quiere ganarse su salvación. ¿Por qué la gente no se salva? Porque Dios no quiere. ¿Y por qué la gente se salva? Porque Dios quiere. Efesios capítulo 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Qué dice ahí? Según el puro afecto
de su voluntad. Él quiso. El Rey Eterno usa incluso el mal para cumplir su propósito eterno, sin ser el autor del pecado. Hay gente que piensa que porque fallaron, o porque vino tribulación, o porque vino mal, todo se acabó. Al contrario, todo lo que está ocurriendo en la vida del justo está ocurriendo y movido de acuerdo al orden de Dios. Porque ¿sabes qué? Todo. Ya conmigo todo. Algo que tenemos que acostumbrarnos a entender. Todo opera para el bien de los elegidos. Mira lo que dijo José. José dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal. ¿Sabes lo que es eso? Que aunque la gente piense mal de ti, la gente dice: mira, que aquel está hablando de ti, que aquellos dijeron esto de ti. ¡Qué bueno! Están hablando de mal de mí. ¡Qué bueno! Me están juzgando. ¡Qué bueno! Te dijeron falso profeta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te están haciendo la guerra. Diga conmigo: ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Vosotros estás pensando mal contra mí. Mas Dios, sabe bien, lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminará bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es necesario que hablen. ¿Te acuerdas que el canción, papi? Tienes que aprenderte esa. Tú te la sabes ya, pero que decían: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Dígame loco, fanático y bobo, ¿Pero qué era lo que dice? Aunque mi copa rebosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Soportaré todo eso. Aunque mi cuerpo torture. Pero no soportaré que me quiten decir ¡aleluya! Oh, es diferente cuando la vida de Dios está en ti. Tú caminas y todo lo que se te presente, tranquilo, porque todo eso Dios lo va a tornar a mi favor. Porque he aprendido que Él es soberano y todo lo que esté sucediendo, si Él quiso que sucediera, yo tengo que estar bien con eso. La soberanía del Rey Eterno no anula la responsabilidad humana, pero sí afirma que Dios tiene el control absoluto de la historia, la redención y nuestras vidas. Y para los elegidos es una verdad que consuela, humilla, pero ¿sabe qué? Sobre todo, exalta al Rey del universo. Si la vida de Dios está en ti, este es el lugar para ti. Aquí conocerás y entenderás al único Dios verdadero y a su Hijo Yeshua HaMashiach. Y le damos gloria a Dios por su soberanía, porque hoy nos ha dado vida eterna, y esa vida en nosotros nos prepara cada día para ser como su Hijo Yeshua, el Mesías.
Amén. Shalom. Y hasta la próxima.